Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Seguimos analizando el tema de la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a ver la iglesia de Cristo, el reino eterno. Porque tenemos el fundamento bíblico, el argumento bíblico para decir con toda seguridad de que la iglesia de Cristo es el reino eterno. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesús. Así lo va manejando la escritura. Cuando Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Cristo, luego el Señor Jesucristo le dice que le dará las llaves del reino, es decir, las llaves de la iglesia que Jesucristo vino a edificar. Y Pedro utiliza esas llaves para dar la primera predicación y es cuando inicia la iglesia en el día de Pentecostés. Que todos luego estamos utilizando esas llaves a través de la predicación para que se genere la fe y de esa manera puedan entrar a la obediencia, puedan confesar al Señor Jesucristo, puedan bautizarse y ser edificados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Este reino eterno es un reino que está en los cielos, que está en la tierra, que también se le llama reino de los cielos, no pertenece a la tierra, y este reino es y será eterno, porque Dios es eterno y es su reino. Por eso podemos decir con toda seguridad de que la iglesia de Cristo es el reino de Dios y es un reino que será eterno, porque así lo estableció Dios a través de su palabra. Vamos a leer ahí en el libro del Antiguo Testamento de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, versículo 31 hasta el versículo 45, y vamos a ver la imagen que nos presenta esta escritura y dándole una explicación y una interpretación de acuerdo a lo que nos enseña la propia palabra. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45, dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y empieza Daniel a dar lo que es la interpretación de la palabra. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La imagen que presenta o que soñó el rey de Babilonia, la cabeza es, dice aquí, dice: tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel le da la interpretación de aquel sueño que había tenido el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey había tenido un sueño que le perturbaba en gran manera. Había traído los sabios, los magos, y nadie le había podido dar la interpretación. Hasta que va y trae a Daniel, y Daniel le pide que le dé un tiempo, y esa noche Dios le da la interpretación. Al siguiente día se presenta ante el rey, y sin que le hubiese contado el sueño, le dice: mira, ese es el sueño que tú soñaste. Por eso se lo relata, para que tenga la certeza el rey que le está dando la interpretación fidedigna, fiel de parte de Dios. Por eso dice: el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Este rey tuvo ese sueño, y Daniel se le enseñó el sueño también del rey Nabucodonosor, y Dios le dio la interpretación. Dice el versículo 44: en los días de estos reyes, el rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este es el reino eterno, esta es la iglesia de Cristo, que el Señor Jesucristo vino a edificar. Primero, dice la escritura que leímos: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y luego dice en el versículo 38: tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de la imagen que soñó Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cabeza de oro, era el reino de Babilonia o el imperio babilónico. Y luego, sus pechos y sus brazos de plata. Ese reino o ese imperio era el imperio medo-persa. Así como se menciona, medo-persa. No está dividido, no son dos, es uno solo. Es el imperio medo-persa o el reino de los medo-persas. Sigue el otro, ese era de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Ese imperio o ese reino que tenía el vientre y los muslos de bronce era el imperio griego. Era el imperio de Alejandrino o de Alejandro Magno. Algunos lo conocen Alejandrino, otros Alejandro Magno. ¿Por qué dice la escritura que su vientre y sus muslos de bronce? Da como entendimiento que podía haber sido no solo un reino. Bueno, era un solo reino, o era un solo imperio, el imperio de los griegos. Pero cuando muere Alejandro Magno, hubo 4 generales, hubo una división por 4 generales. Al final quedaron 2 solamente. Por eso estos son los muslos, que son los sirios y los egipcios. Pero seguía considerando un reino de los griegos o imperio de los griegos. Y luego, cuando dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este es el 4º reino que dice la escritura. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el de los medos persas. Luego un 3er reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, el reino de Alejandro Magno, el reino de los griegos. Y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el reino que tenía sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y lo dice el versículo 42, ¿por qué? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será una parte fuerte y una parte frágil. Y ese reino nos lo dice el versículo 44, ¿cuál es?
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es en los días del Imperio Romano. Ese reino, el cuarto reino, el de los pies, es el Imperio Romano. Porque en esos días es cuando viene Jesucristo, cuando viene a la tierra el Señor Jesucristo, cuando cumple la edad de 30 años, cuando empieza su trabajo, su ministerio, para anunciar el reino de los cielos, empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En los días de los romanos, en los días del Imperio Romano o del reino de los romanos, en los días donde nos dice Daniel que sus pies eran de hierro, en parte de hierro y en parte de barro cocido. En esos días, dice el versículo 44, en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es un reino eterno y es un reino que no será dejado a ningún pueblo aquí en la tierra. El reino eterno, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesús, que es el mismo, es un reino espiritual. No puede ser dejado en un pueblo, así lo dice la Escritura. No será dejado, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. No está dejado a una ciudad, a una entidad, a un país, porque es un reino espiritual. Es el reino de los cielos, es el reino eterno. En los días del Imperio Romano viene Jesús y anuncia arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino eterno, el reino de Dios ha bajado a la tierra para ser anunciado en la tierra, para que todos aquellos que obedezcan entren a ese reino que será eterno, que no será jamás destruido. Por eso el Señor Jesucristo dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre su iglesia. Como parte sinónima, reino de Dios, iglesia de Cristo. Por eso decimos con toda seguridad de que la iglesia de Cristo es el reino eterno, el reino de Dios. Porque en esos días, vuelvo a leer el versículo 24, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Este es el reino de Dios, esta es la iglesia de Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, es decir, este reino no inicia con algo humano, sino con una piedra que Dios envía a la tierra. Y esa piedra que se ve aquí como una parte de la profecía, es la misma piedra que Dios le da a Pedro. Cuando Pedro confiesa al Señor Jesucristo, cuando le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra con la cual fue cortado, fue desmenuzado todos los reinos, la plata, el oro, el hierro y el bronce. Esa verdad, esa piedra que Dios envía del monte, porque no con manos humanas, sino directamente de Dios, la envía a la mente de Pedro para que Pedro la confiese. Es decir, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y desmenuza, quebranta todos los reinos de la tierra. Y lo único que va a quedar es el reino espiritual, el reino eterno, la iglesia de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios envía esa piedra. Con esa piedra es la que va a desmenuzar, en la que desmenuzó todos los reinos, para quedar solamente el reino eterno, el reino espiritual, el reino de Cristo, la iglesia de Cristo. Y esa piedra es el mismo Señor, porque esa piedra que manda Dios, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es la piedra, es la roca sobre la cual se edifica su iglesia, sobre la cual se edifica el reino eterno, para que nosotros podamos ser edificados. Dice
allá en el libro de Génesis, recuerden que el reino de los cielos, el reino eterno, es un reino espiritual que lo integran todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Génesis 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Juan 10 dice, Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. El nombre del pastor es Jesucristo, que también es la roca de Israel. Esa piedra por la cual Dios destruyó todos los reinos, todos los imperios de la tierra, se llama Jesucristo. Jesús es la roca. Jesús es la piedra sobre la cual se edifica aquí en la tierra el reino eterno, sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el monte, dice ahí la escritura que leímos, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, versículo 35 del capítulo 2 de Daniel, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, desaparecieron por completo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. El reino de los cielos, el reino de Cristo, fue un gran monte que llenó toda la tierra. La iglesia de Cristo es una iglesia que cubre la totalidad de la tierra. En cualquier parte del mundo hay iglesia de Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Como parte sinónima de que el reino eterno es la iglesia de Cristo, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa piedra que Dios envía para destruir a todos los reinos de la tierra, cubre toda la totalidad de la tierra. Y es la iglesia de Cristo, el reino eterno, el reino de los cielos, el reino de Dios, que es un reino espiritual, cuyo único rey es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como única cabeza. La teocracia es divina, no es humana. El reino de los cielos no tiene ninguna semejanza con ningún tipo de reinado aquí en la tierra. Hablando de los gobiernos, no tiene un gobierno similar. Por eso el reino de los cielos no puede estar estableciendo como lo hacen aquí en México, que podemos ver todos los presidentes desde Lázaro Cárdenas del Río hasta la fecha, porque no es un reino de la tierra, porque no es un reino humano, porque no es un reino que pertenezca aquí, y como no es un reino que pertenece aquí, no tiene ninguna similitud con lo que hay aquí en la tierra. Es un reino espiritual verdadero, es un reino espiritual que para poder entrar ahí hay que ser edificados sobre Jesucristo. Todos los que integramos la iglesia de Cristo somos parte de ese reino. Por eso nos gozamos, por eso estamos felices, contentos de que estamos en la verdad, de que pertenecemos en la verdad y que nuestra esperanza es nuestro Dios, nuestra confianza es Dios, nuestra esperanza es vivir eternamente al lado de Dios, porque sabemos que la iglesia de Cristo es el reino eterno y que cuando todo esto sea destruido, ese reino va a permanecer por los siglos de los siglos. Por eso estamos estudiando la palabra, para darte la verdad de lo que significa la iglesia de Cristo, y en esta pequeña cápsula hemos visto que es el reino eterno. Vamos a seguir hablando de cómo se entra y cómo es el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios los bendiga a todos.